Imagina esto, una sola noche, y 185.000 soldados, el ejército más temido de su tiempo, caen muertos sin que nadie entienda cómo. No fue una bomba, no fue una plaga, no fue una espada humana. Fue un ángel. Un solo ángel. Este es uno de los relatos más misteriosos y aterradores de toda la Biblia. Pero lo sorprendente no es solo lo que pasó en aquella noche, sino lo que revela sobre la guerra invisible que se libra alrededor de nosotros cada día. Porque si un solo ángel pudo derrotar a un imperio entero, ¿qué significa eso para ti, para tu vida, para tu lucha diaria? Quédate hasta el final de este video, porque vamos a desentrañar 3 secretos ocultos en este pasaje. Primero, el verdadero contexto histórico que hace que esta historia cobre aún más fuerza. Segundo, el misterio de quién era este ángel y por qué fue enviado en ese momento. Y tercero, lo más impactante, lo que este relato dice sobre la guerra espiritual que tú mismo estás enfrentando ahora, aunque no lo veas. Lo más interesante está en la mitad y, sobre todo, en el cierre del video. No querrás perderlo. Te invito a suscribirte y dejar en los comentarios una frase poderosa: Dios pelea por mí. Porque mientras más personas lo escriban, más recordaremos que no estamos solos en esta batalla invisible. Para comprender esa noche tenemos que imaginarnos un mundo donde las ciudades vivían con la certeza de que, en cualquier invierno o estación seca, podía aparecer un ejército dispuesto a borrarlas del mapa. No era solo la fuerza de las armas, era una cultura de terror construida con relatos, relieves y relatos oficiales que llenaban los corredores de los palacios, imágenes donde prisioneros eran colgados, cabezas dispuestas como advertencia, ciudades que se convertían en ejemplos públicos. El imperio asirio no guerreaba como quien practica un arte marcial, gobernaba con la intención de quebrar voluntades, de producir un estremecimiento que hiciera innecesaria la batalla siguiente. Su maquinaria política y militar funcionaba como un martillo que intentaba moldear la obediencia por el miedo. Frente a eso, Judá no era un competidor de igual a igual. Era un reino pequeño en recursos, limitado en hombres y con fronteras que ya habían visto pasar olas de conquista. Esa diferencia material no hacía menos real la convicción del pueblo, pero sí la colocaba bajo una presión casi estética. Mirar a lo enorme y seguir creyendo lo invisible se volvía un acto de valor cotidiano. Las murallas de Jerusalén no eran solo piedras, eran memoria, era voz de una historia que decía que aquel pueblo no era definido por su poder militar sino por su relación con Dios. Esa relación, en la práctica, se traducía en gestos extremos, en la decisión del rey de llevar una carta hasta el templo y abrirla ante la presencia divina, en la separación de los sabios, los ancianos y los sacerdotes para interceder, en el recogimiento de una sociedad que podía estar convencida de su derrota en términos humanos, y sin embargo, resistir en términos de fe. La tensión entre política y piedad era tan palpable que cada palabra que salía del campamento asirio resonaba dentro de la ciudad como una acusación personal. No solo atacaban la ciudad, atacaban la identidad de un pueblo. Sennacherib, desde su trono y su base de poder, no solo calculaba rutas de suministro o posiciones de asalto, enviaba mensajeros cuya misión era doble: medir la resistencia y corroerla. Esos emisarios parecían, en su eficacia, tanto herramientas militares como armas psicológicas. Su retórica estaba pensada para desmontar la esperanza. Comparaban dioses, ridiculizaban promesas, presentaban escenarios de derrota ya consumada. Y ahí, en ese vacío entre los golpes físicos y los golpes del discurso, se jugaba la batalla más difícil. ¿Qué es más fácil de derribar? ¿Una muralla o la convicción de que la ayuda llegará? Cuando la palabra enemiga logra insertar la duda, la derrota avanza sin levantar estandartes. Dentro de Jerusalén, la vida cotidiana adquiría otros matices. Los graneros medían la paciencia de la ciudad, el pulso de la gente se marcaba por la escasez y por el rumor. Hablamos de hogares donde familias enteras compartían una sola lámpara, donde ancianos repasaban historias de liberaciones pasadas como si fueran amuletos, donde los niños aprendían a guardar silencio. El liderazgo de Ezequías no fue un gesto meramente administrativo, fue una decisión íntima de poner la necesidad humana delante de lo divino, de admitir la insuficiencia propia y, por tanto, abrir la posibilidad de una intervención que no depende de fórmulas humanas. Presentar la carta ante el templo fue más que un acto ritual. Fue la confesión pública de que la ciudad no tenía otra defensa que la fidelidad de quien había hecho promesas a su pueblo. Mientras tanto, la profecía de Isaías actuó como contrapeso. No era una mera predicción optimista, era una palabra que funcionaba como estabilizador emocional y teológico. En medio de la estrategia enemiga, la voz del profeta reconfiguraba la percepción, transformaba el pánico en espera, la desesperanza en escucha. Esa sustitución no eliminaba el peligro material, pero cambiaba la forma en que la comunidad se relacionaba con él.
La escucha profética no era pasividad, era una forma activa de estar atentos a la posibilidad de que lo invisible comenzara a obrar. Y así, cuando todo parecía dictar una conclusión inevitable, la historia se desprendió de la previsibilidad humana. No porque los cálculos estratégicos fueran fallidos, sino porque había otra lógica operando en paralelo. La tensión que había crecido entre el ruido de los ejércitos y el susurro de la oración encontró su punto de quiebre en algo que no se deja encerrar en una descripción técnica. La acción divina, cuando llega, no se anuncia con los mismos parámetros que los planes humanos, no pide permisos, no negocia condiciones. Se introduce como una discontinuidad en la historia, un giro que convierte la previsión en memoria. Pensar en esa noche como un momento aislado sería perder su enseñanza más profunda. Fue el choque entre la mecánica del poder terrenal y la economía de la fidelidad divina. Para Judá, la experiencia no solo validó una confianza ancestral, reordenó las prioridades de un pueblo que aprendió, otra vez, que la historia no está definida en su totalidad por la capacidad humana. Para nosotros, siglos después, la noche funciona como espejo, nos confronta con la pregunta de qué hacemos cuando lo visible nos supera. ¿Armamos más estrategias o cultivamos una confianza que permita que lo invisible actúe? En ese contraste se encuentra la lección que trasciende el tiempo. La fuerza de un imperio puede impresionar, pero no garantiza la última palabra cuando alguien decide rendirse y confiar en lo que no se ve. La noche se espesaba como un telón que engullía sonido y tiempo. Las fogatas del campamento asirio titilaban en la llanura como ojos humanos que no comprenden el peligro que se aproxima. Su luz arrojaba sombras que se alargaban y se enredaban entre las tiendas, transformando hombres en figuras de un teatro momentáneo. El humo olía a metal caliente y carne, a grasa de lámpara y a cuero húmedo. Había risas ahogadas, conversaciones cortas sobre botines y conquistas, canciones que intentaban domesticar la soledad de la marcha. Y sin embargo, detrás de ese bullicio cotidiano, rondaba la pesada certidumbre de que la mañana traería la consumación de un plan, derribar murallas, tomar una ciudad, escribir otra historia en los anales de un imperio. Dentro de Jerusalén, la noche tenía otra textura. Las sombras eran menos tumultuosas, más contenidas. Las puertas crujían con la memoria del tiempo, y las calles guardaban el susurro de las plegarias. No había música estridente ni charlas de victoria, había manos que se entrelazaban en silencio, ojos que buscaban en la penumbra una señal, palabras improvisadas dirigidas a un Dios que parecía, en el rostro de la angustia, más distante de lo habitual. La ciudad dormía con un oído puesto en el rumor exterior y el otro puesto en la confianza heredada. Cada hogar sabía que la madrugada podía significar la caída. Y mientras ambos mundos, el asirio y el de los habitantes de Jerusalén, se sostenían en esa tensión, comenzó a cambiar la atmósfera de un modo que no se puede describir solo con metáforas. Fue como si un acorde grave y profundo afinara la realidad misma. El sonido de los insectos se apagó, las hojas dejaron de susurrar, la respiración colectiva pareció ralentizarse. No hubo anuncio, no hubo fanfarria, el cambio fue interno, una contracción del cosmos alrededor de un punto invisible. Los hombres que dormitaban en sus tiendas no tuvieron tiempo de reconocer el prodigio. Algunos se removieron inquietos, otros continuaron en sueños turbados. Pero algo se movía en la llanura que no pertenecía a la lógica militar, una presencia que no dejaba huella física pero que reconfiguraba el sentido de lo posible. Cuando el ángel actuó, lo hizo sin teatralidad humana. No bajó con un estandarte que anunciara su llegada, no tuvo necesidad de proclamas. Su obra fue instantánea y precisa, una ejecución que no requería espectáculo porque su autoridad era suficiente. Las imágenes que podemos imaginar son potentes precisamente por su sobriedad, filas enteras que caen, no por embestida ni por combate, sino por la súbita imposibilidad de continuar, hombres que abren los ojos solo para hallar la línea final de su jornada, tiendas que quedan como testimonios mudos de planes humanos interrumpidos. No hay gore ni iconografía bélica exagerada. Hay una brecha entre la vida y la muerte tan tajante que no queda espacio para el clamor. La tierra absorbió su eco. El amanecer no trajo júbilo progresivo, sino un desmesurado desconcierto. Las torres de vigilancia se llenaron de ojos que no sabían qué buscar, no vieron columnas en retirada ni señales de combate ordenado. Vieron silencio. Vieron telas movidas por el viento como manos que se agitan sin dueño. Vieron la prueba visible de lo invisible, cuerpos esparcidos como una señal trazada en el suelo por una mano que no se muestra. Y en ese silencio, la noticia se volvió rumor, y el rumor una avalancha. Mensajeros que huían, hombres que narraban lo inexplicable, oficiales que negaban lo que sus propios ojos confirmaban. La reacción humana ante lo sobrenatural es siempre una mezcla de temor,
asombro y preguntas que no tienen tiempo para respuestas. Sennacherib, cuya voz había desafiado la divinidad en un tono de arrogancia imperial, fue obligado a medir su orgullo con la medida de la derrota. Volvió a su país no con la gloria de antes, sino con el peso de una humillación que no admite eufemismos. La política del mundo tuvo que reacomodarse frente a algo que no entra en los balances tácticos ni en los manuales de guerra. La lección fue dura. El poder visible está supeditado a realidades que exceden la pragmática humana. Y si nos detenemos en la experiencia íntima de aquellos que oraban en la ciudad, descubrimos otra dimensión. Muchos quizá no supieron de inmediato qué causó la calma que se posó en sus corazones. No recibieron visiones grandiosas, tuvieron paz. No escucharon tambores celestiales, sintieron alivio. Esa paz probablemente se manifestó como una certeza silenciosa, una confianza que reemplazó el miedo por una calma que no procedía de circunstancias. Es en ese detalle donde la noche revela algo esencial. Lo sobrenatural no siempre se manifiesta en signos ruidosos, a menudo trabaja en la discreción de un ánimo restaurado, en la sutil retirada del terror. La experiencia completa no cabe en una explicación sencilla. Es un roce entre lo eterno y lo temporal que trastoca expectativas, obliga a repensar la historia y a reconocer que hay actores invisibles con capacidad de decidir destinos. Lo que pudo parecer un suceso aislado se revela como breve ventana hacia una realidad que sigue operando. La esfera espiritual tiene agencia y, en circunstancias, puede inclinar la balanza de lo que llamamos historia. Esa noche es espejo y advertencia. Espejo porque refleja la posibilidad de intervención en lo humano, advertencia porque recuerda que la soberbia humana no es rival para la soberanía divina. Al final, mirar esa madrugada equivale a mirar la relación entre lo pequeño y lo infinito. Una ciudad que se siente minúscula frente a un ejército adversario descubre que la medida última no la toma el número de combatientes, sino la voluntad que se ejerce desde otra dimensión. Ese descubrimiento trastorna toda lógica de seguridad humana. Y si una sola intervención celeste bastó para lo imposible, la pregunta que queda no es solo histórica, sino personal. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la convicción de que lo invisible puede actuar por ti? ¿En qué noches te sientes rodeado y no imaginas que una presencia puede cambiar el curso? La noche del ángel rompe la narrativa de la autosuficiencia y plantea una realidad más amplia. Lo que parece final puede ser el umbral de un amanecer que nadie esperaba, pero que estaba siendo preparado en silencio. La pregunta sobre la identidad de ese ángel abre una puerta que se ensancha con cada paso que damos en la escritura y en la tradición. No es una curiosidad teológica sin consecuencias, es una indagación que toca la naturaleza de cómo Dios se revela y actúa en la historia. Porque si ese mensajero fue simplemente un guerrero celestial, eso habla de la eficacia de los seres creados. Si fue Miguel, eso nos sitúa frente a la figura de un protector cósmico, un príncipe guerrero que interviene en favor del pueblo elegido. Pero sí, como sugieren otros pasajes, estamos ante una teofanía, una manifestación misma de la presencia divina. Entonces lo que contemplamos no es solo fuerza angelical sino la cercanía activa del propio Dios con su pueblo. Esa diferencia cambia la lectura del relato. No se trata únicamente de un operativo militar desde el cielo, sino de la presencia directa de lo santo donde el mundo esperaba desastre. La Biblia guarda escenas recurrentes donde lo divino se presenta con rasgos humanos, con voz que responde, con autoridad que exige reverencia. Esas apariciones atraviesan Génesis, Éxodo y los libros históricos y proféticos, dejando siempre la sensación de que algo más que un simple emisario está en juego. En algunos momentos, el ángel del Señor actúa con autonomía aparente. En otros, sus palabras y gestos equivalen a la misma palabra de Dios. Esa ambigüedad ha llevado a pensadores de distintas épocas a sostener interpretaciones que dialogan entre sí, más que a descartarse mutuamente. La tradición judía y la cristiana han trabajado esa tensión. Unos enfatizan la función angélica como mensajero y servidor. Otros ven en ciertas manifestaciones un horizonte teológico más profundo que apunta hacia la naturaleza de Dios y su manera de hacerse presente. Cuando pensamos en Miguel como hipótesis, lo imaginamos no solo como un combatiente, sino como la figura que encarna la defensa de la creación frente a las fuerzas que la amenazan. Miguel es presentado en la literatura apocalíptica como aquel que se levanta en favor del pueblo en los tiempos de angustia, y su intervención tiene el sello de la guerra espiritual, de conflictos que no se resuelven con tácticas humanas. Esa imagen consuela porque propone un aliado ordenado y poderoso que actúa desde la esfera celestial en sincronía con la voluntad divina. Si el ángel que aniquiló el campamento asirio fue Miguel, entonces la narrativa se enfoca en la milicia celestial organizada que responde bajo comando divino a la injusticia y a la opresión. Pero la otra posibilidad, la de la teofanía, abre una dimensión aún más inquietante y consoladora a la vez.
Cuando la presencia de Dios se manifiesta como ángel, la experiencia humana recibe una confirmación. No estamos frente a un intermediario distante, sino ante la proximidad de lo santo. En esos momentos la frontera entre lo humano y lo divino se difumina. La historia deja de ser un tablero de cálculo militar para convertirse en el escenario donde la soberanía última interviene. Si la aparición fue una manifestación del mismo Dios, entonces la aniquilación del ejército asirio no es solo respuesta a una amenaza política, sino un acto de juicio y salvación que recalibra la relación entre el Creador y la historia creada. También existe otra lectura, más prospectiva y cristológica, que ve en estas manifestaciones un anticipo de la venida del Verbo encarnado. Desde esa lente, episodios como el de Jerusalén son símbolos proféticos que apuntan hacia la obra redentora que culminaría en Cristo, victoria sobre la muerte, justicia que reprime la violencia y reconciliación que libera al pueblo. Así, la figura del ángel que actúa con autoridad se inscribe en una narrativa mayor donde lo sobrenatural no es un capricho del pasado, sino la anticipación de una realidad mayor que se revela progresivamente. Independientemente de la etiqueta que queramos ponerle, lo que más impresiona es la obediencia y la finalidad de la acción. El mensajero no actúa por espectáculo ni por gloria personal. Su intervención es respuesta a una súplica y ejecución de una voluntad superior. Esa dinámica enseña que la intervención celestial está orientada a la restauración y a la defensa del pueblo, no a la exhibición de poder por sí mismo. Hay aquí una ética de la acción divina que desmiente la idea de un cielo indiferente o arbitrario. Lo que acontece se enmarca en fidelidad a una promesa y en defensa de una relación. Al mismo tiempo, el misterio nos guarda una lección de humildad. La necesidad de debatir, de especular y de reconocer límites en nuestro conocimiento teológico nos recuerda que hay aspectos del actuar divino que trascienden nuestras categorías. No todo puede reducirse a una explicación. Ceder a la tentación de cerrar el misterio con afirmaciones tajantes sería empobrecer el texto y la experiencia espiritual que anima la Escritura. Mejor es permanecer en la tensión, afirmar la realidad del actuar divino, reconocer la eficacia de lo invisible, y al mismo tiempo mantener la prudencia exegética que honra la complejidad del texto. Por último, esta indagación no es mero ejercicio académico. Tiene consecuencias prácticas y existenciales. Si en efecto existe un agente celestial que, por mandato divino, interviene en la historia humana, entonces la llamada a la oración, a la humildad y a la confianza adquiere peso real. Saber que lo invisible puede reconfigurar lo visible transforma la manera en que enfrentas tus temores, tus decisiones y tus esperas. Y saber que ese agente actúa en obediencia al propósito divino te libera del culto a lo inmediato y te invita a vivir con la certeza de que la historia no está cerrada, sino abierta a la acción de aquel que, cuando quiere, escribe un nuevo capítulo con un solo acto. La historia del ángel que, en una sola noche, deshizo a 185,000 soldados no es solo una anécdota histórica. Es una lente que nos permite ver algo que suele permanecer oculto, una realidad paralela que opera detrás de lo que llamamos rutina, crisis o coincidencia. Imagina por un momento que tu vida es esa ciudad amurallada y que, a tu alrededor, se han congregado ejércitos de amenaza que no siempre llegan con banderas ni trompetas. Estas fuerzas se visten de facturas que no puedes pagar, de diagnósticos que escapan a toda lógica, de relaciones que se desmoronan, de voces internas que repiten una sentencia de derrota hasta que empiezas a creerla. Y en otra forma, adoptan rostros menos visibles pero igual de letales, miedos heredados, hábitos que te roban la paz, palabras no perdonadas que se enquistan como veneno. Frente a eso, tus recursos parecen poca cosa, tus planes, frágiles. Eso es exactamente lo que se vivía fuera de las murallas de Jerusalén, una superioridad numérica que ataba la esperanza a la inercia del temor. Pero el relato no nos deja en la desesperanza, al contrario, nos muestra una dinámica que cambia la lógica humana. Lo que ocurrió fue que lo visible fue contradicho por lo invisible. Mientras los generales contaban tropas y calculaban tiempos, el cielo incrementó su participación. Esa tensión entre lo que ves y lo que actúa detrás de las cortinas revela un principio que atraviesa toda la Escritura. Las decisiones del mundo espiritual se filtran en la historia humana a través de actos que muchas veces son silenciosos y precisos. No siempre hay manifestaciones dramáticas, pero cuando ocurren, reordenan destinos con una eficacia que excede cualquier estrategia humana. Y aquí llega la pregunta que debería inquietarte y al mismo tiempo, sostenerte. Si lo invisible puede cambiar una batalla en la noche, ¿qué posibilidades abres cuando decides confiar tu caso a esa realidad? La respuesta no se reduce a una fórmula mágica ni a un cliché. No se trata de negar la responsabilidad personal ni de esperar que lo sobrenatural obre sin tu participación. Más bien, el relato enseña que hay una dimensión en la que la fe no es un recurso pasivo,
sino el canal por el cual la intervención divina se hace efectiva. Cuando un corazón se humilla, cuando alguien reconoce que ha llegado al límite de sus fuerzas y eleva su voz en súplica sincera, ocurre algo en la esfera que tus ojos no captan. No siempre verás relámpagos. Muchas veces lo que cambia es un curso interno. La ansiedad se transforma en paz inexplicable, el peso se aligera, las decisiones se enderezan como ramas que vuelven a la luz. Esas transformaciones son señales de que algo mayor comenzó a moverse en tu favor. Además, hay una estrategia del adversario que opera a través de la mentira sutil y persistente. No siempre viene con gritos. Muchas veces gana terreno con susurros que erosionan la certeza. Esto nunca cambiará. Dios no te escucha. No hay salida. Esa misma táctica la usó Sennacherib cuando desplegó su arrogancia alrededor de Jerusalén, no solo con armas, sino con palabras diseñadas para quebrar la confianza. La guerra invisible es, por lo tanto, una guerra por la percepción. Si te convence de que estás solo, te paraliza. Si logra que midas tu futuro solo por lo que tus ojos registran, te roba la esperanza. Reconocer esto te da una nueva arma, la conciencia de que la batalla tiene otra dimensión y que tu resistencia no depende únicamente de tu músculo emocional o de tus recursos materiales. Lo que hace verdaderamente inquietante y esperanzador este relato es la proporcionalidad de la intervención. Un solo agente celestial, enviado en obediencia, bastó para desarticular un imperio. Eso desplaza la narrativa del más grande gana hacia la del lo que actúa en lo oculto tiene la última palabra. Si lo piensas, es una invitación a reconfigurar prioridades y estrategias. No se elimina la prudencia ni la sabiduría práctica, pero se introduce la confianza como elemento operativo. Orar no se vuelve un ritual vacío, se convierte en un movimiento que abre puertas invisibles. Esperar con fe no significa pasividad sino expectación activa, vivir con la mirada en lo alto mientras tus manos siguen obrando. Esa tensión produce una disposición interior que, con frecuencia, precipita soluciones que antes parecían imposibles. Y en ese punto, la historia de Jerusalén se transforma en espejo y mapa. Te muestra que la protección divina no asegura una vida exenta de pruebas, pero sí garantiza que no las enfrentarás en soledad definitiva. Cada vez que resistes una tentación, cada vez que te niegas a aceptar la derrota como sentencia final, te alineas con esa misma fuerza que aquella noche actuó en favor de un pueblo. La fe, entonces, no es una abstracción, es la antena que capta la intervención, la llave que desbloquea el movimiento celestial. Cuando entiendes esto, tu narrativa personal cambia, de víctima a testigo, de circunscrito a abierto a lo sobrenatural. Al final, el mensaje es una mezcla de alerta y consuelo. Alerta porque la guerra es real y busca convencernos de que la derrota es inevitable. Consuelo porque la historia demuestra que lo visible no dicta la última palabra. Esa dualidad es la que te desafía a vivir con audacia. No midas tus posibilidades solo por la multitud que te circunda, mide también por la fidelidad de aquel que actúa en lo oculto. Si la noche de Jerusalén terminó en amanecer, tu noche también puede estar a punto de cambiar. Y el memorial de aquella intervención no es un mero relato para la nostalgia, sino un recordatorio vigente. Cuando lo humano se agota, lo divino puede entrar y reescribir el rumbo con un solo acto de gracia. Al volver a mirar esa noche desde otra mirada, la escena se expande hasta volverse casi palpable. Jerusalén reducida a una silueta frágil bajo un cielo que parecía indiferente, y enfrente, una llanura llena de hombres que dormitaban confiados, seguros de su número y su furia. Pero el contraste no es solo numérico, es ontológico. Lo que ves con los ojos es un ejército, lo que se mueve detrás del telón es una soberanía que no cotiza en términos humanos. Esa tensión entre lo visible y lo invisible es la clave para entender por qué aquel episodio no es una historia antigua encerrada en un museo, sino una lección viva. Porque tú también tienes noches donde las murallas parecen insuficientes, donde la presión afuera hace tambalear la calma dentro. Tus problemas no siempre tienen la forma de lanzas o estandartes. A veces se visten de facturas que no caben en la cuenta, de palabras que hirieron y no sanan, de diagnósticos que apagan la esperanza, de pensamientos que repiten una derrota como si fuera verdad absoluta. Y entonces la ciudad que eres tú se siente pequeña, vulnerable, al borde del asedio. Esa es la primera verdad que la historia quiere que reconozcas. Lo que te rodea puede ser gigantesco, pero no es la medida última de tu destino. La segunda verdad es que la intervención divina que transformó aquella noche no necesitó logística humana para ser efectiva. No hubo maniobras de distracción ni tácticas de última hora, hubo una respuesta que vino desde otra esfera. Aquí es donde la narración se vuelve personal. Cuando la impotencia decide soltar tu propio plan y colocar tu necesidad delante de lo eterno, algo en las alturas se dispone para actuar. No siempre verás signos dramáticos.
Muchas veces el cambio comienza con un susurro a lo profundo, una calma inexplicable en tu pecho, una puerta abierta que no sabías que existía. Y aunque los sentidos no lo capten de inmediato, las realidades espirituales empiezan a moverse. No se trata de evadir la responsabilidad ni de negar los recursos prácticos que Dios pone a nuestra mano. Se trata de recordar que la eficacia última no depende solo de esos recursos. Puedes planear, trabajar, pedir ayuda, y sin embargo descubrir que la victoria más decisiva ocurrió en el terreno invisible. Alguien oró, alguien se humilló, alguien reconoció que la batalla era más grande que sus fuerzas. Esa humildad abre la puerta para que lo sobrenatural entre. Y cuando eso ocurre, lo inesperado deja de ser azar y se convierte en intervención deliberada. Es ese toque preciso, ese gesto que, aunque silencioso, reordena la historia. Piensa en la gente que conoces, quien ha salido de una deuda que parecía sin salida, quien recibió un diagnóstico que cambió de pronóstico, quien recuperó una relación rota. Detrás de muchas de esas reconstrucciones hay noches de impotencia y mañanas donde la paz llegó sin explicación lógica. No es magia ni mero optimismo, es la acción de una realidad mayor que actúa cuando se le permite. Y aquí está la invitación para ti: permite. Rinde lo que ya no puedes sostener y observa cómo la dinámica cambia. La fe no es una garantía mágica de comodidad inmediata, pero sí es la llave que mejora la perspectiva, transforma la espera, cambia la resistencia por esperanza activa y reorienta tus pasos hacia aquello que importa. Si alguna vez has medido tus posibilidades contando solo lo que tus ojos veían, prueba a medirlas también con lo que la Escritura llama la fidelidad de Dios. Esa medida altera la estrategia emocional y práctica. No vives para evitar el miedo, sino para caminar a pesar de él, sabiendo que no todo depende de tu mano. Y cuando esa verdad te habla desde dentro, la narrativa personal se vuelve valiente. Ya no te defines únicamente por la amenaza, sino por la promesa de que un solo toque de lo alto puede transformar lo que parecía final en un umbral hacia un amanecer. Así que cuando la noche se cierre alrededor tuyo, recuerda que no es necesariamente el punto final, puede ser el momento en que el cielo decide intervenir. Y si aquella noche fue testigo de un cambio irreversible por la llegada de un ángel, entonces tu historia también guarda la posibilidad, real y presente, de ser reescrita con un solo acto de gracia.